En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. ¿Europa puede defenderse por sí misma? No es algo nuevo, pero sí es una urgencia estratégica cada vez más crucial y además más acuciante, porque durante décadas hemos delegado esa capacidad en el paraguas nuclear, incluso en las capacidades de inteligencia, de logística, de mando de Estados Unidos, pero ese mundo se desvanece. El giro de Estados Unidos hacia Asia, comenzado por Obama, recordemos, de forma más intensa, deja claro que los europeos tenemos que asumir la responsabilidad principal de nuestra propia defensa convencional. La retirada estadounidense es una tendencia estructural que lleva mucho tiempo gestándose y es una doctrina que tiene además apoyos en las administraciones, pero también incluso en los partidos, da igual el signo que tenga una administración u otra, todos lo comparten. Hasta ahora el debate europeo giraba en torno a crear un ejército europeo, reforzar el pilar europeo de la OTAN o si reforzar cooperaciones estructuradas. Pero el hecho es que todavía no sabemos cómo se ganaría una guerra sin Estados Unidos. Y es que lo primero que hay que hacer es plantear la forma de entender la victoria que se podría llevar a cabo o que se podría intentar conseguir a partir de ese enfrentamiento en el que Europa fuera protagonista y no tuviera el amparo de Estados Unidos. Entre los varios escenarios posibles hay uno que es especialmente llamativo y es la denegación estratégica por desgaste continental. Si imaginamos que Estados Unidos retira no solo sus tropas, sino también sus capacidades de inteligencia y su apoyo logístico, ¿qué puede hacer entonces Europa? Parece bastante evidente que abandonar la aspiración de una victoria rápida, de vencer en el primer minuto con maniobras de alta tecnología y de armas de gran calado. Tiene que aceptar una verdad incómoda, y es que la guerra moderna, sin lo que aporta el ejército de Estados Unidos, se convierte en una guerra de posición, de desgaste, de resistencia, lo que estamos viendo en el frente ucraniano. La teoría de la victoria se trataría al final de conseguir que cualquier avance ruso por países de la Unión Europea o de su entorno resultara tan costoso, tan vulnerable y tan insostenible para Moscú que el Kremlin terminara por renunciar a su agresión. Pero eso es mucho más fácil de decir que de conseguir. En principio parece también obvio que habría que considerar todo el espacio que va desde el Ártico hasta el Mar Negro como un único complejo defensivo de reconocimiento e incluso de ataque, no al hilo, no simulando una línea Maginot ni nada parecido, sino un cinturón de desgaste de unos 30 kilómetros, dicen los expertos, con una profundidad, por lo tanto, considerable, que uniera sensores, artillería, miles de drones, minas inteligentes, guerra electrónica, defensa aéreas en capas, en oleadas, que cualquier columna blindada rusa que se detectara cerca de esa zona en cuanto se moviera fuera hostigada sin descanso y fuera canalizada, conducida hacia una zona de destrucción prefijada. Para eso, Europa tiene, por ejemplo, que producir municiones a una escala que ahora mismo está muy lejos de poseer. Proyectiles de gran calibre, drones por cientos de miles, por millones, misiles de crucero de largo alcance. No hay más que tener en cuenta cifras como las que maneja Ucrania en materia de drones. En el año 22 apenas producía 500.000. En 2025 produjo Ucrania 4,5 millones de drones. Un país como Lituania, que comparte una frontera importante con Rusia, necesitaría en torno a 3 millones de drones al año solo para defender sus fronteras. Y eso deja bien a las claras la magnitud del desafío. Eso sí, esa estrategia no se satisface solo con producción industrial y tecnología, exige una movilización social profunda que es quizá el obstáculo más complejo ahora mismo. Se integraría la defensa civil en los planes operativos. Polonia ya lo ha empezado a hacer con su escudo del este, 700 kilómetros de obstáculos, de búnkeres. Los países bálticos, por ejemplo, han dado un paso importante, se han salido de la Convención Antiminas para poder sembrar sus fronteras y empezar a poner obstáculos a esos hipotéticos avances rusos. En cualquier caso, una defensa creíble sin Estados Unidos, ¿qué exige? Pues que la sociedad entera se configure como un elemento para el campo de batalla. Es evidente
también hay que tenerlo en cuenta, que esto es una estrategia de desgaste, que nadie aspiraría a la rendición de Moscú, a un cambio de régimen. Es un objetivo mucho más realista el que se plantea en este escenario, hacer que la guerra deje de ser rentable para Rusia. Al final, que la maquinaria de guerra rusa se desgaste hasta el punto de que el Kremlin prefiera negociar. Y para eso hay que estar preparados para una guerra que dure años, no semanas. Y la pregunta obvia es si las democracias europeas están preparadas para sostener una guerra de desgaste, porque la historia nos dice que esas coaliciones democráticas se fracturan con mucha facilidad cuando el conflicto se alarga, cuando empiezan a surgir bajas, cuando flaquea la determinación. También podría establecerse un escenario todavía mucho más fragmentado en el que, ante la ausencia de apoyo estadounidense, incluso el acceso a la industria militar estadounidense fuera vetado, pues cada zona que haría buscaría sus propias soluciones. Quizá los nórdicos y los británicos se enfocarían más hacia el Atlántico Norte, los polacos y los bálticos al frente terrestre y los mediterráneos al flanco sur. Sería lo lógico, es algo más parecido a la OTAN cuando surgía en los años 50. En cualquier caso, tampoco carecería de ventajas esta óptica, porque un mando unificado siempre es más difícil de manejar y al final solamente se trataría de alianzas coyunturales que se irían solapando. El riesgo, claro, es que Rusia, en este caso, podría intentar explorar las grietas, las debilidades en aquellos puntos en los que cada uno de esos bloques o subbloques no estuvieran de acuerdo. El caso es que la pregunta de si Europa puede defenderse sola no tiene una respuesta fácil, sí o no. Técnicamente sí puede, pero el precio estratégico, económico y social ahora mismo es inasumible. No estamos ni cerca de calcularlo. Y la parte más difícil, lo sabemos, siendo dificilísimo. La técnica no es esa, es la política. Faltan las soberanías nacionales puestas de acuerdo, las cadenas de mando unificadas. Pero el caso es que si no nos afanamos en entender qué teoría es la victoria de la lucha, del planteamiento, del plantar cara queremos adoptar, seguiremos debatiendo sobre lo divino y lo humano mientras el mundo cambia a nuestro alrededor. Y ahora lo que toca es saber si seremos capaces de disuadir a Rusia por nosotros mismos, si seremos capaces de imponer nuestra propia concepción de lo que significa defender un continente. Y eso, nos guste o no, tenemos que hacerlo ya, porque es una respuesta que solo los europeos podemos y debemos responder, porque nuestro futuro depende de ello. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Desde 2002, el restaurante Asador Iyunbe ofrece la mejor cocina vasca. La selección cuidada de sus productos y el trato cercano son señas de identidad del restaurante. En Iyunbe Castellana apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y en la que se mima la máxima calidad de sus platos. Estamos en Paseo de la Castellana 172 y en el 91 867 5902. Restaurante Iyunbe Castellana.
castellana. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Incertidumbre en torno a las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos. Negociaciones a expensas de que Israel pare sus ataques contra Hezbollah en Líbano después de que Donald Trump haya pedido a Netanyahu que los detenga. Entre tanto, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha urgido al presidente iraní Masoud Pezeshkian en una llamada telefónica a mostrar flexibilidad en un momento crucial de las negociaciones. Continúan en Washington las conversaciones entre Israel y Líbano. Delegaciones del gobierno israelí y libanés inician en Washington 2 días de reuniones en el Departamento de Estado de Estados Unidos para buscar una solución al conflicto, mientras el ejército de Israel continúa avanzando en su invasión del Líbano, que a su vez afirma que Hezbollah ha aceptado un alto el fuego mutuo. En Nairobi concluye la reunión de emergencia de los ministros de salud de la Comunidad Africana Oriental. Reunión enfocada a atajar la epidemia de ébola declarada en el este de la República Democrática del Congo, donde prosiguen las tareas para detener la propagación del virus. Por cierto, que un equipo de expertos médicos chinos tiene previsto partir este mismo martes de Pekín hacia la República Democrática del Congo para apoyar las tareas de control del brote. Y se recrudece la guerra de Rusia contra Ucrania. Lo hace después de que en las últimas horas Moscú haya lanzado contra varias ciudades ucranianas uno de los ataques más masivos en meses, en el que ha empleado 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico y 656 en drones de larga distancia que han provocado varios muertos. Iberostar retira su marca de Cuba. La amenaza de Estados Unidos de sancionar a todas aquellas empresas que tengan negocios con Gaesa, el conglomerado militar que controla más de la mitad del PIB de Cuba, ha llevado a la hotelera balear Iberostar, la segunda cadena con más hoteles de Cuba, a dejar de gestionarlos. Este movimiento de Iberostar mete presión a Meliá Hotels, la cadena con mayor número de activos en Cuba. El gigante hotelero español ha preferido no pronunciarse sobre su futuro en la isla. Profundizamos ya en todas estas informaciones, Blanca. En punto muerto, así es como se encuentran actualmente las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Irán, después de que ayer Teherán decidiera paralizar las negociaciones tras los ataques israelíes sobre el sur del Líbano, una decisión que ha complicado más un proceso diplomático que ya avanzaba con dificultad. José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Yo creo que juegan más a poli bueno, poli malo, ¿no? Trump necesita que sea visto claramente como ese gran negociador, y la única manera de conseguirlo es intentando hacer de poli bueno, y hasta el momento nadie se creía un poco ese papel. Netanyahu no le importa ir de poli malo en este aspecto. Ante su audiencia le conviene ir en esa posición mayor de poder fuerte, ¿no? Siempre están muy coordinados porque dependen el uno del otro. Hoy Israel, lejos de contribuir a una desescalada, ha ordenado nuevas evacuaciones en zonas del sur del Líbano, una medida que ha vuelto a elevar la tensión regional y que, según fuentes iraníes, refuerza la decisión de mantener congelados los contactos con Washington. Sin embargo, la situación no equivale a una ruptura definitiva. La Casa Blanca insiste en que los canales diplomáticos siguen abiertos y el presidente Trump asegura que continúan existiendo contactos indirectos entre ambas partes a través de mediadores regionales. Es decir, las conversaciones no han desaparecido, pero tampoco están avanzando. Sobre el terreno, el problema es que la diplomacia y la realidad militar parecen caminar en direcciones opuestas. Mientras Washington intenta preservar un espacio para la negociación, Israel mantiene la presión sobre los frentes abiertos en la región, y cada nuevo ataque, cada nueva evacuación y cada nueva escalada dificultan que Teherán encuentre argumentos políticos para regresar a la mesa de diálogo. Hasta ahora el escenario es de bloqueo. No hay una ruptura formal entre Washington y Teherán, pero tampoco existe una fecha para reanudar las conversaciones en términos diplomáticos. Por tanto, el proceso sigue vivo, pero en términos políticos permanece congelado. Y el riesgo es que cuanto más se prolongue la tensión en el Líbano, más difícil resulta rescatar unas negociaciones que muchos consideran esenciales para evitar una crisis regional
todavía mayor. Por eso Donald Trump ha elevado el tono y ha presionado a Netanyahu por llamada telefónica para que cese las hostilidades en el Líbano, pero parece que ni Hezbollah ni Israel están dispuestos a renunciar a su seguridad y a los ataques a modo de autodefensa. De esta manera, los intereses del Estado hebreo atrapan a Estados Unidos en un conflicto del que pretende salir lo antes posible. Pablo Llanone. La actitud hostil del presidente estadounidense hacia el primer ministro israelí en la llamada telefónica desvelada por Axios ha servido para que Netanyahu se comprometa a no bombardear ni invadir la capital libanesa, Beirut. Pero la invasión al sur del país sigue obstaculizando el alto el fuego. Y en las últimas horas, además, se han registrado 12 muertos en ataques israelíes contra el Líbano. Trump, consciente de la importancia de que haya paz en todos los frentes para reabrir Hormuz, le habría dicho a Netanyahu en esa llamada telefónica que está, digo textualmente, jodidamente loco, que estaría en la cárcel si no fuera por él, que le está salvando el pellejo y que ahora todo el mundo odia a Israel y a Netanyahu por lo que está pasando. Pese a este despliegue de reproches, los ataques de Israel han continuado. En el plano diplomático hay silencio en las negociaciones. Irán aún no ha respondido a la última propuesta de Estados Unidos. Mientras, en el plano bélico, Israel y Hezbollah prosiguen con sus ataques. El ejército israelí recibió ayer órdenes para expandir su invasión más allá del río Litani, límite histórico. Hoy ha vuelto a ordenar a los residentes evacuar la ciudad de Nabatiyeh, al norte del río Litani en el Líbano, lo que confirma esa expansión sin precedentes. Respetará en principio Beirut, pero su presencia militar se seguirá incrementando en contra de ese acuerdo de paz en suspenso. Mientras, Hezbollah amenaza al Estado hebreo con drones con ojivas de RPG y el lanzamiento continuo de cohetes. Así se sigue retroalimentando un conflicto que hace peligrar la paz necesaria para el entendimiento con Irán. José Luis Orella es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Yo creo que verdaderamente sí se nota que estamos en negociaciones. Estos movimientos bruscos muchas veces son reflejo precisamente de las negociaciones, y lo que nos plantea de lo del Líbano es que la región va en todo el paquete. No se puede estimar una paz duradera si no se incluye también el apéndice de lo que está sucediendo en el Líbano. Y también nos visualiza la estrecha relación directa que tiene Hezbollah con el régimen iraní. Mientras el destino del acuerdo de paz pende de la paz en el Líbano, el viceministro de Exteriores de Irán ha expresado que los intentos de Trump de disuadir a Netanyahu son muestra de que Washington quiere la paz, en contra de lo que está haciendo, dice el alto mando iraní, el régimen sionista, violando, asegura, la soberanía de los gobiernos y dejando sin sentido los altos al fuego. La importancia de que haya paz en el Líbano y el tono que Trump habría empleado en su última llamada con Netanyahu podrían ser la antesala quizá a que Washington presione a Israel de otros modos para detener la invasión al Líbano. Pero ¿de qué manera puede Estados Unidos condicionar al Estado hebreo? Tel Aviv depende de Washington, ¿no es más correcto hablar de interdependencia, Pablo? Lo más lógico es pensar en un chantaje militar, aunque Israel cuenta con una de las industrias de defensa más punteras del mundo a través de gigantes estatales como Israel Aerospace Industries, Rafael Advanced Defense Systems o Elbit Systems. Su autosuficiencia no es total. Depende de Estados Unidos en 3 ejes principales. El primero, la aviación de combate de quinta generación. Sus cazas F-35, F-15 y F-16 son de fabricación estadounidense. Si Washington bloquease los componentes de repuesto, el software de mantenimiento de las actualizaciones provocaría que la Fuerza Aérea israelí quedaría en tierra en pocos meses. El segundo eje es la munición pesada y de precisión de consumo masivo. Aunque Israel diseña kits de guiado avanzado, la fabricación masiva de cuerpos de bombas y proyectiles de artillería se da mayoritariamente en Estados Unidos. Una guerra prolongada en varios frentes agotaría las reservas locales en semanas. Finalmente está la financiación de la defensa aérea. Sistemas como la cúpula de hierro o la onda de David son codesarrollados con firmas estadounidenses. Sin los fondos de asistencia extraordinaria de Washington, el coste financiero de repeler ataques masivos de cohetes, una estrategia que ahora mismo además está siendo empleada por Hezbollah, sería insostenible para la economía israelí. Por tanto, es factible que la Casa Blanca condicione esta cooperación a que Israel se sienta a negociar la paz con Hezbollah. De lo contrario, Tel Aviv no podría continuar con su ofensiva actual al tiempo que mantiene su seguridad nacional en los mismos estándares. Si continúa con su ofensiva pese a ello, sería incongruente y propio de una actitud kamikaze. Es cierto que podría ser una manera de obligar a Washington a retomar su cooperación militar. Al fin y al cabo, Estados Unidos necesita que Israel esté a salvo para mantener su influencia en la región, pero si se opta por esta vía, los costes materiales para el Estado hebreo podrían ser muy elevados. Por ello, la relación entre ambos estados no se considera meramente interdependiente. Se habla de una interdependencia asimétrica que juega en contra de Israel.
La amenaza de Estados Unidos de sancionar a todas aquellas empresas que tengan negocios con Gaesa, el conglomerado militar que controla más de la mitad del PIB de Cuba, ha llevado a la hotelera Balear Iberoestar, la segunda cadena con más hoteles en la isla, a dejar de gestionarlo. La decisión no ha sido confirmada directamente por la compañía, pero ha trascendido a través de un comunicado de un tour operador argentino en el que Iberoestar le informa del cese de las operaciones. Este movimiento de Iberoestar mete presión a Meliá Hotels, la cadena con mayor número de activos en Cuba. El gigante hotelero español ha preferido no pronunciarse sobre su futuro en la isla. La salida parcial de Iberoestar puede ser mucho más que una decisión empresarial. Puede ser la primera señal de una retirada más amplia de compañías extranjeras que llevan décadas haciendo negocios en Cuba, porque el mensaje de Washington es claro: el problema ya no es invertir en la isla, el problema es hacerlo con empresas vinculadas al conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana. Y cuando la amenaza es quedarse fuera del sistema financiero estadounidense, muchas multinacionales empiezan a hacer números de una forma muy distinta. Gemma González. La decisión de Iberoestar de abandonar la gestión de varios hoteles en Cuba puede marcar un antes y un después para las empresas extranjeras presentes en la isla. La compañía balear no ha confirmado oficialmente el movimiento, pero la información ha trascendido a través de un comunicado remitido a un turoperador argentino, en el que se notificaba el cese de las operaciones en establecimientos vinculados a Gaviota, la división turística del conglomerado militar cubano Gaesa. Gaesa no es una empresa cualquiera. Controla buena parte de la actividad económica cubana: hoteles, puertos, comercios, servicios financieros e infraestructuras estratégicas. Según distintas estimaciones, su influencia alcanza más de la mitad de la economía de la isla. El problema para las compañías extranjeras es que Washington ha endurecido de forma drástica su política hacia Cuba. La administración Trump ha abierto la puerta a sancionar no solo a entidades cubanas, sino también a empresas de terceros países que mantengan negocios con organizaciones vinculadas al aparato militar cubano. En otras palabras, operar con Gaesa puede convertirse en un riesgo para cualquier multinacional con intereses en Estados Unidos o que dependa del sistema financiero internacional. La decisión de Iberoestar aumenta ahora la presión sobre otras compañías españolas con fuerte presencia en la isla, especialmente Meliá Hotels, la cadena extranjera con mayor implantación en Cuba. Por el momento, la empresa ha evitado pronunciarse sobre sus planes de futuro. Pero el impacto potencial va mucho más allá del sector hotelero. Navieras, aseguradoras, entidades financieras, operadores turísticos y empresas de servicios podrían verse obligados a revisar sus relaciones con compañías controladas por el conglomerado militar cubano. Para muchas empresas, el dilema empieza a ser cada vez más claro: mantener negocios en Cuba o evitar el riesgo de verse atrapadas por las sanciones estadounidenses. Una decisión que en los próximos meses podría redefinir la presencia empresarial extranjera en la isla. Y miramos al Cáucaso, una región que parece interesar cada vez más a Estados Unidos. Hoy Washington ha firmado con Azerbaiyán acuerdos de cooperación energética y de obtención de tierras raras por un valor de 7.500 millones de dólares. Esto sería poco significativo si no fuera por el rastro que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha ido dejando por la región euroasiática y la India. Pablo. La prioridad de Washington está cada vez más clara. En India también selló acuerdos energéticos y de tierras raras, no solo con Nueva Delhi, sino también con la alianza Quad compuesta por Australia, Japón, Estados Unidos e India. Después, Marco Rubio estuvo en Armenia en plena campaña electoral. Además de mostrar su apoyo al actual primer ministro de corte proeuropea frente a la oposición prorrusa, firmó un memorando de entendimiento para el procesamiento local de minerales industriales. Ahora sus acuerdos con Azerbaiyán consolidan el interés de Estados Unidos por las tierras raras frente a China, por renovar esa autonomía estratégica, pero también por la energía frente a Rusia. Y es que Washington ha mostrado interés por convertirse en un suministrador preferente para India, rivalizando así con Moscú en horas bajas por la guerra de Ucrania. A su vez, en Azerbaiyán ha propuesto consolidar el corredor central, una red de transporte ferroviario, vial y de ductos que permite canalizar petróleo, gas y minerales de Asia Central y el Caspio directamente hacia Occidente. Su gran valor geopolítico radica en que esquiva geográficamente tanto a Rusia por el norte como a Irán por el sur, neutralizando así las palancas de chantaje energético de Moscú sobre Europa. De esta manera, Washington estaría impulsando su poder energético y minero a la vez que ataca directamente a los intereses de Rusia. Esta narrativa se hace especialmente visible en el Cáucaso, esfera de influencia
postsoviética. Marco Rubio no solo viajó a la región para obtener acuerdos comerciales valiosos, sino también para limitar la influencia política del Kremlin, que la semana pasada amenazó a Armenia con cortar el suministro energético para presionar al país semanas previas a las elecciones. El interés de Washington en la región no es nuevo, pero ahora adquiere más sentido y urgencia. Ya se veía venir cuando Trump incluyó en su labor diplomática la resolución del conflicto histórico entre Armenia y Azerbaiyán. Al conseguir paz, garantiza que el flujo de materias primas críticas y energía desde Asia Central hacia Europa sea viable a largo plazo. A su vez, al anclar la paz, convierte a ambos países en socios comerciales codependientes y esteriliza la posible capitalización que tanto Rusia como Irán pueden hacer de los enfrentamientos. Soy Carlos Miguel Sanz de Grupo Gali Prevención. El respaldo financiero de Iberaval y el ICECIL nos ayuda a seguir trabajando por la seguridad y la salud de las empresas. Iberaval, financiación empresarial. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. El dinero no descansa. Las divisas tampoco. Mercado de divisas. Las claves del mercado financiero más grande del mundo, presentado por Bárbara Hermida. Los miércoles a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a cierre de mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Profundizamos en un aspecto relevante. Sabemos que la tecnología en el campo de batalla, en los ejércitos, es fundamental y lo vemos un día tras otro en los conflictos que hay en marcha. Pero si ampliamos nuestro acervo, nuestro conocimiento, que es de lo que se trata aquí, nos fijamos en que la llegada de los medios blindados a esos campos de batalla no es de ahora precisamente. Alteró para siempre los equilibrios de las contiendas armadas. Más de un siglo después, con una gran evolución mediante, obviamente, la fuerza acorazada sigue teniendo mucho que decir en el campo de batalla y por eso queremos hacernos eco de Bestias de Acero, 100 años de unidades acorazadas del Ejército Español. Un trabajo interesantísimo de investigación, pleno de contenido. Quien le guste el detalle fino tiene que bucear. Ahora no vamos a poder desgranarlo en profundidad.
y que disfrutamos gracias a Raúl José Martín Palma, catedrático de Física Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y además profesor de Historia Contemporánea en el CEU San Pablo. Raúl, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por tenerme aquí para hablar de este tema que tanto me gusta. Y que disfruto mucho, como bien sabes, que roza casi lo personal. Es un privilegio porque no creo que haya muchas informaciones, muchas investigaciones de este tipo y de este calado, además disponible en la esfera de los libros, que se me olvidó decir antes quién lo publicaba. Claro, sí, hay información, lo que pasa es que la información muchas veces está deslavazada, tiene que ir uno a tratados militares, tiene que ir uno a publicaciones específicas y hay, de verdad, tratados, estudios muy buenos, muy profundos, muy profesionales, pero de aspectos particulares de toda esta historia. Y bueno, de alguna forma he procurado condensar toda esa información en una trayectoria pues un poco coherente de esos 100 años de carros de combate. Porque tiene un punto primero de conocimiento histórico, que a mí es que me encanta, que pone contexto y luego se va viendo cómo evoluciona todo eso, pero claro hay quien igual se puede sorprender, Raúl, que en Cambrai, en Amiens, batallas del siglo XX, pero de muy comienzos del siglo XX, de Primera Guerra Mundial, ya hubiera tanques. Claro, efectivamente, ahí es donde aparecieron, ¿no?, los tanques, como solemos llamar, carros de combate, da igual cómo nos los llamen, no nos vamos a meter en esto que ya te puedes imaginar que de eso ya hay discusiones filosóficas de si se deben llamar tanques o no, o carros de combate. De hecho, los carristas en los cuarteles muchas veces los llaman tanques directamente, aunque quizás eso no sería lo propio. Pero bien, yendo a lo que dices, claro, aparecieron hacia la mitad final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero la idea, Raúl, es que tú me dejas loco, porque en el siglo XVIII hablábamos en España de un baluarte de hierro para el ataque a plazas fortificadas. Claro, yo eso lo enlazo siempre con las características básicas de un carro de combate actual del pasado. Es algo que uno siempre quiere, es decir, protección, movilidad y potencia de fuego. Las legiones romanas, si tú has visto las corazas que llevaban, la formación tortuga. La formación tortuga, efectivamente, eso iba a decir, es básicamente lo mismo, ¿no? Te quieres acercar al enemigo protegido, con movilidad rápidamente, y si tienes potencia de fuego, magnífico. Claro. Eso lo cumple un carro de combate y eso va a ser siempre útil en la guerra antigua y en la guerra moderna. Fíjate, pero apareciendo en plena Primera Guerra Mundial, ya en España, 1910, antes de esa Primera Guerra Mundial, teníamos un blindado, un camión blindado, el Schneider Brillier, que dices, eso dice que a lo mejor no estábamos a la vanguardia nosotros, pero que había una intuición, había el teniente coronel Gil Álvaro hablaba de carros de guerra. Vamos a ver, es que primero, por una parte, diré lo que tiene que ver con España, ¿no? Aquí siempre tenemos esta manía de pensar que somos los últimos en llegar a todas las fiestas y que nunca nos enteremos de nada. Eso no era realmente así. Había muchas naciones, en muchos países ya se estaba buscando combinar lo que se conocía, es decir, el motor de explosión con la cadena. Ya había tractores agrícolas. Si a eso le ponemos un poquito de protección y le ponemos algún tipo de armamento, pues ya tenemos un carro de combate, ¿no? Claro. Eran muchas las naciones que lo estaban haciendo. Y a pesar, ahora vuelvo a lo de España, pero a pesar de lo que siempre creemos que son los ingleses y los franceses los que primero lo hicieron, el primer carro de combate patentado está en Austria. Lo hizo un austríaco, un militar austríaco. Se puede ir a, no sé si está en Miera, en el museo del Ejército, y está allí puesto. Es decir, había muchas naciones que lo estaban desarrollando. Y en particular, si vamos a España, España tenía un conflicto, ¿no? En el Rif. Claro. Ya veníamos teniendo un problema. Y necesitábamos lo mismo. Un vehículo que se desplazase, que estuviese protegido. España desarrolló los primeros vehículos acorazados, los primeros carros protegidos que llevaban armamento, bueno, que era muy básico, era fusilería. Sí. Pero ya se sabía, ¿no? Estaba uno expuesto a armamento del enemigo, bueno, pues te cubres, tienes un cierto tipo de blindaje y tienes esa movilidad. España estaba en la popada. Claro, nos hablas de cómo llegan. Claro, hay una visión en el libro de tanto de los primeros carros que se pueden comprar a otros ejércitos, a otros fabricantes, pero también hablas de blindados Landa de fabricación nacional, de los NASQUAD, y hablas de camiones al final que están blindados, que algunos llegan a partiendo de esa base de comienzos del 20, a estar operativos en el 34 en los problemas de Asturias. Incluso en la sublevación de Asturias estuvieron presentes y muchos llegaron a la Guerra Civil, y luego en la Guerra Civil se desarrollaron también
blindados propios, algunos eran camiones, otros tenían oruga, pero básicamente se hizo lo mismo, ¿no? Se siguió haciendo durante mucho tiempo. En la actualidad sigue habiendo, ¿no? Los BMR, si vemos ahora, o ya reemplazados, viene a ser básicamente un poco la misma idea. Sin embargo, tirando del hilo de nuestra historia en este aspecto, hemos tardado más en mecanizarnos que otros. ¿Esto es por nuestra industria? ¿Es por nuestra orografía? ¿Por qué es? Claro, hemos ido a tirones, pero es que es lógico, cuando hablabas al principio de la historia, efectivamente todo lo que pasa hay que ponerlo en un contexto histórico. ¿Cuándo tuvo España, digamos, el primer tirón o el interés más grande en vehículos acorazados? Bueno, estábamos en la guerra del Rif, especialmente después de la desastrosa retirada de Anual. Bueno, teníamos que protegernos, mecanizarnos, etcétera, etcétera. Ahí hubo un gran tirón, un gran desarrollo. De hecho, se empezó a fabricar en España el carro Trubia, un carro propio. Es decir, se empezó a fabricar. ¿Qué pasó? Acabó la guerra y, como pasa siempre, cuando acaba la guerra, se pierde interés en dotar al ejército bien. Entonces vino una etapa de mucho ¿qué hacemos? Pero ojo, vuelvo a repetir lo mismo, no somos los últimos en llegar a ninguna fiesta, ni somos los que hemos descuidado cualquier cosa. Lo mismo le pasó a Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra había muchas discusiones sobre la utilidad del carro de combate. Se pensó que servía para una cosa puntual que fue la Primera Guerra Mundial, para salir de ese bloqueo de la guerra de trincheras. Y cuando acabó la guerra se dijo, si esto ya no va a servir para nada, esto es así, la guerra del futuro no se utilizará. De hecho, casi nadie en los ejércitos, de Francia e Inglaterra, dijeron que había que seguir desarrollando y se quedaron en cuadro. ¿Esto dónde se demostró? En la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecieron todas las divisiones Panzer de los alemanes, invadieron Francia en 5 semanas. Pillaron con el pie cambiado. El ejército más poderoso del mundo no tenía carros de combate, no tenía forma de frenar a lo que se le echó encima. Fíjate, o sea que no podemos decir que siempre España se había olvidado. Había mucho debate, como tú dices. No sé si quieres que abunde más en el caso particular de la industria. Por ejemplo, en industria, bueno, es que tenemos poco tiempo y muchos temas, pero el Renault FT17, que se consigue de Francia, que son reticentes, que se negocia, pero se paran las negociaciones porque al final no quieren dar lo que tienen. Era un secreto militar. Es lógico. Es tecnología. Es lógico. Pero yo con lo que me he quedado ha sido con una reflexión que haces en el texto. Rápido, ágil, barato, destinado a saturar las defensas enemigas en enjambre. A mí eso me suena a drones. Un dron, efectivamente. Yo es que lo he visto y lo he apuntado, dron. Es eso mismo. Y es al final el concepto que triunfó. En lugar de tener la idea siempre de los ingleses, era como el carro pesado, el Mark I. Sí. Y además era como el acorazado. Es decir, era un acorazado. De hecho, al principio los llamaban acorazados de tierra, porque era como un acorazado, ¿no? De estos que vemos habitualmente. Entonces aparece que era la idea de tener algo muy grande que llevase muchos soldados haciendo mucho fuego, mucha potencia de fuego. Luego, al final, lo que tú dices, y se está viendo ahora, ¿no? La historia parece que se repite. No buscas aviones de muy avanzados con gran tecnología, etcétera, sino un montón de drones baratos que tengan muchas capacidades y saturar defensas enemigas. O sea que se vuelve otra vez a lo que ya habíamos visto, esta vez en el aire, claro. Por poner en valor lo nuestro y volviendo a la industria y a los intentos reiterados en varios momentos de tener nuestro propio modelo, la fábrica de Trubia, años 30, hablas mucho de cómo se intentó, de cómo se paró por circunstancias variadas todo aquello. Da la sensación de que se desperdició una oportunidad de tener una fuerza de carros de combate nuestra, y hay nombres ahí que mencionas que hay que poner en valor, Víctor Landesa, Carlos Ruiz de Toledo, ¿no? Es que tenían incluso conceptos modernos. De Ruiz de Toledo creo que hablabas que pedía una mayor participación de la industria civil en el suministro, y eso es un concepto moderno completamente. Y si uno lee los textos de la época, ves que la gente muy concienciada y que sabía muy bien lo que había que hacer. Es decir, y lo importante es que España desarrolló su propio carro de combate. Era un desarrollo totalmente autóctono. Se analizó lo que había en toda Europa principalmente. De hecho, Carlos Ruiz de Toledo estuvo en comisión de servicios por toda Europa, en Francia, Alemania, etcétera, etcétera, viendo qué se estaba haciendo allí, y se desarrolló un carro propio. Pero lo que tú dices, siempre está la historia. Había acabado la guerra en África, había acabado la guerra del Rif, inestabilidad económica después de Primo de Rivera, ya sabemos, la dictadura blanda, viene luego la República, la ley Azaña, que quiere reducir el ejército, vaivenes, luego que no había una doctrina clara, porque no se sabía, ya digo, no solo en España, en todos los países del mundo, no se sabía muy bien qué hacer con los carros de combate. De hecho, los que sí supieron muy bien fueron dos dictaduras, fue la Alemania nazi y la URSS de Stalin. Esos sí que fueron los que tuvieron
una potencia acorazada muy grande y sí que supieron muy bien qué hacer con los carros. Porque esa es otra, me vas a permitir que no desglosemos demasiado, porque dedicas también bastante tiempo a explicar de dónde provenían durante la Guerra Civil los carros de unos y de otros, cómo se hacían trasvases, porque al final capturabas los carros. Cómo... Sí. Y es muy interesante porque es eso, uno eran los Panzer en cierto modelo, otros los T-26. Sí, los rusos, los T-26B, luego tenías los italianos, los Fiat Entonces, Ansaldo, bueno, pues es muy interesante y merece en sí mismo toda una reflexión. Sí, eso, bueno, recomiendo todo ello. Verlo porque puede ser muy denso, pero realmente lo que uno tiene que extraer de ahí es lo que estamos viendo ahora. Cuando hay una guerra, uno utiliza lo que puede, lo que encuentra, lo que le venden o lo que puede fabricar, como sea. Claro. Hubo muchísimos blindados artesanales, carros artesanales, que se hicieron lo mismo que hemos visto hace poco en Ucrania. Ucrania se defendieron con lo que había y compraron en el mercado los carros que habían, claro, que no sean los mejores. Claro, y si tienes que atacar con... También los rusos creo que han usado chips de lavadora para ciertas armas. Pues lo que usas. Tengas a mano. Claro. Hablaba de nombres protagonistas, de ese intento, de ese un poco navegar por el desierto, ¿no? Sí. Después de la Guerra Civil, el capitán Verdeja. Claro. También interesante, pero se dispone una compañía anónima de carácter mixto, tanques, tractores, hoy el concepto de tecnologías de doble uso, tan actual. Efectivamente. De hecho, se llegó a constituir, bueno, antes de decir esto, diré que Verdeja, el capitán Verdeja empezó a fabricar carros de combate, pero también un diseño totalmente propio y además un sistema que tenía de rodaje muy bueno durante la Guerra Civil. O sea, casi al final empezó a fabricar estos carros de combate. Pero de verdad, tecnológicamente estaban muy avanzados. Y decidieron, se hizo, de hecho, una vez acabada ya la guerra, en los años 40, una empresa mixta. Se tenía esa visión ya, la tecnología dual, ¿no?, que ahora hablamos. Entonces iban a fabricar carros de combate, pero también tractores para agricultura, que España estaba muy necesitada. Claro. La posguerra en España fue durísimo, todo el mundo lo sabe. Se tenía esa visión, hacer una empresa con la cual pudieses pues mantener no solamente dedicado a la industria militar, sino también la industria civil. Y luego, haciendo múltiples elipsis, pues llega una noticia que tiene doble cara. Acuerdos con Estados Unidos... Claro. Te permite acceder a montañas de material inimaginables, en principio, en una España destruida, pero a cambio cercena tu capacidad de innovación, de fábrica, de industria propia, porque recibes. Efectivamente. Desde un punto de vista tecnológico fue un salto increíble para el ejército español, ¿no? España está utilizando reliquias, no solo en tierra, en mar y en aire, está utilizando reliquias. De hecho, sabes que la película... la batalla de Inglaterra se rodó en parte en España, la batalla de Inglaterra de los años 60, porque estaban volando todavía aviones de la Segunda Guerra. Claro. Que eran los que se fabricaban aquí, el Buchón, etcétera. No voy a ir por ese camino, pero se llegaron a hacer. España tenía verdaderas reliquias, carros ya desgastados. Claro, cuando los acuerdos de Estados Unidos se beneficiaron los tres ejércitos y llegó material, como tú dices, muy moderno. Eso fue muy importante para España, ¿no? Fue un salto muy grande. A cambio, como dices, eran sistemas llave en mano. Ellos estaban en el carro con sus piezas de recambio, con su tecnología, con su munición, etcétera, y la industria española no participó. No hay transferencia tecnológica, no hay nada. Nada, no hubo. Entonces, desde un punto de vista, ya digo, puramente militar, muy bien, tenemos estos sistemas, pero desde otro punto de vista nos dejó parado. Se intentaron hacer algunas cosas. Algunos blindados, hubo dos, que se llamó uno General Yagüe, que era para infantería, y otro General Monasterio, para caballería, que eran dos predecesores de los BMR, que vinieron luego en los años 70. Pero la industria estuvo totalmente parada hasta, no sé si luego lo vamos a hablar, hasta los acuerdos con Francia. Claro. Nos hizo dependientes de Estados Unidos, y eso es lo mismo que ha pasado en Europa, después de la Pax Americana y de ahora que estamos intentando sacar la cabeza. Efectivamente. Lo que fue, por un lado, tener el hermano mayor que nos ha protegido desde un punto de vista de la tecnología, nos hemos acostumbrado a ser clientes. Y eso para Europa, no ha sido algo bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Ahora los grandes competidores son Estados Unidos, son China, tenemos desarrollos propios, bueno, también en Israel, en Corea, pero Europa nos hemos quedado bastante atrás en muchas tecnologías. Te cojo el guante y voy con la colaboración con Francia. La verdad, tengo que decirte que me ha sorprendido gratamente, porque yo siempre he pensado que Francia se había dedicado a boicotearnos en general, así. Desde que el Rey Sol dijo que Francia empezaba en los Pirineos, pero, oye, De Gaulle tenía claro que quería una suerte de autonomía europea, y la colaboración que tú detallas y que explicas, me parece que fue fructífera en lo industrial, ¿no? Submarinos, aviones, los AMX-30. Claro. Llegó un momento, bueno, tampoco estuvimos tanto tiempo aislados, ¿no? En el año 48 ya se abrieron las fronteras con Francia, todo ese mito también que se ha hecho muchas veces que estábamos totalmente aislados. Sabemos que la guerra de Ibn-Sáhara, a finales de los años 50, también teníamos acuerdos con Francia para proveernos de material, para
combatir conjuntamente, etcétera. Pero fue De Gaulle. De Gaulle tenía una visión geoestratégica muy importante. Él quería hacer una especie de OTAN mediterránea y entonces quería atraerse todos los países que pudiese, ¿no? De hecho, sabes que De Gaulle decidió salirse de la OTAN. Claro. Dijo que ya está, que vamos a tener aquí... Y su fuerza nuclear y todo. Y eso, desarrollaron todas las capacidades nucleares, todo lo que hacía falta. De Gaulle, para bien o para mal, tenía una visión geoestratégica muy clarita en lo que quería. Evidentemente todo liderado por Francia, que aquí son las cosas. Bien, desde un punto de vista de los acuerdos con España vino muy bien porque llegaron submarinos, los primeros de la clase S-60, luego los S-70, los Agosta, acuerdos para el ejército del aire, el Mirage F1, el Mirage 3, llegaron con esos acuerdos. Y en el caso particular de los carros, llegó en la MX-30. ¿Qué era lo bueno? Que Francia te permitía en todos los casos fabricar bajo licencia en España. Eso fue un impulso muy grande. Un cambio cualitativo. Pero totalmente, porque además te permitía exportar a terceros países. Tú lo podías fabricar y luego encima exportarlo. Eso le hace falta a la industria, claro, eso nos permitió, fue un gran tirón. Claro. El carro de combate que vino, que era el famoso AMX-30, se critica muchísimo, ¿no? Que a lo mejor era el mejor de los carros, pero cuando uno tiene que tomar una decisión de Estado, de las de verdad, a lo mejor no es lo mejor, pero tu industria se puede beneficiar y luego tener desarrollos propios. Y los hemos tenido hasta el 21. Los hemos tenido hasta hace nada, sí, al final los mandaron unidades de caballería, siempre hacen lo mismo, ¿no? Cuando parece que no les gusta, esto espero que esto ya lo saben los de caballería, pero bueno, suelen estar siempre en infantería y acaban allí. Explícanos eso, ¿por qué? Porque he visto, claro, cuando tú explicas de forma exhaustiva dónde van, dónde están cada carro, dónde iba, al principio cuando era incipiente, pero también después, estos van a caballería, esto a infantería, ¿cómo se decide eso? Tradicionalmente, el papel de la caballería ha sido, pues ya sabes, movimientos rápidos, no entrar en contacto con el enemigo, etcétera. Los carros ligeros se suelen mandar a caballería. Los carros medios o pesados se suelen mandar a la infantería, que se supone la que viene detrás. Eso yo creo que está muy claro. Tradicionalmente España tiene la división acorazada y todo el material moderno, el nuevo, el que solía llegar, iba siempre a la división acorazada, empezando por el regimiento de infantería acorazada, ahora el regimiento acorazado del Alcázar de Toledo 61. Y eso solía ser así habitualmente. Cuando ya llegó los Leopard, se mandaron a los regimientos, bueno, el que está en Córdoba, el que está en Extremadura, porque estaban integrados en la Eurofor. O sea que, bueno, hay una decisión que se toma a niveles más altos dónde van, pero se sabe muy bien dónde suelen ir. Lo que sí es verdad es que los carros que se iban retirando de la infantería acababan yendo a caballería por alguna razón de, bueno, ya sabes, equilibrios. En los Oye, ¿y la infantería de marina también tiene? Tuvieron, ya no tienen. Llegaron los M48, los primeros también de la ayuda americana, llegaron allí. Con el tiempo fueron reemplazados por los M60 y luego se acabó desactivando la compañía que tenían. Solamente tenían una compañía de 17 carros, los tuvieron en su momento, sí. Nos cuentas, nos explicas cómo se intenta diseñar y cómo eso afecta a los carros de combate el ejército moderno de España en una fecha tan temprana como el 79, cómo se aprueba luego en el 90 un segundo plan, donde se habla de blindados, de acorazados, donde tenemos en el 90 el acuerdo FACE, ¿no? De Fuerzas Armadas Convencionales de Europa, retirada de fuerzas de la OTAN. ¿Eso cómo nos afecta a los carros de combate españoles? Desde el punto de vista, cuando cayó el telón de acero, realmente para España y los países del sur fue un poco un regalo envenenado. Sabes que cuando se hicieron los acuerdos FACE, ¿no?, para intentar retirar armas convencionales de Europa después de la Guerra Fría, hay una acumulación de armamento terrible, pues dijo, ¿qué hacemos con estas cosas? No se sabía muy bien. Bueno, pues se nos mandaron a los países del sur, que los aceptamos, no sé por qué. Entonces Portugal, España, Italia, Grecia, acabamos recibiendo carros de combate y muchos TOAs, el que los haya visto, el TOA yo creo que es un vehículo mítico. Recibimos muchísimo. ¿Por qué? Porque lo estaban quitando del centro de Europa y nos lo acabaron colocando a nosotros con perdón. Eso interfirió también con los programas de modernización que teníamos en todas las plantillas españolas y también con el futuro del Leopardo, el que tenemos ahora, que interfirió con el arranque de ese programa que es realmente el que nos interesaba y el que ahora nos ha permitido también, pues eso, tener un carro propio, autóctono, fabricado aquí, con sus salvedades. Importante, época reciente, aquí teníamos que llegar, existencia del programa Coraza 2000 en su momento, adquisición del Leopard, se abre la puerta a la fabricación del Leopardo, españolizando, aunque nos quedamos sin el lince, ¿no? El lince nunca se sabe, y he consultado a muchos militares y militares de la época, el lince nunca sabemos, iba a ser un carro totalmente autóctono. Hay gente que dice que fue la primera aproximación a Alemania y que iba a ser una variación del Leopard 1.
que eso iba a ser el lince, un desarrollo aquí. Luego se decía que iba a ser algo que íbamos a desarrollar, pero el lince nunca ha aparecido por ningún sitio. Yo no he llegado a ver, porque en otros casos... Y tú investigas, eres exhaustivo, ¿eh? He procurado investigar y preguntar sobre todo a mucha gente que habían estado ahí involucrados en todo esto. Conozco personas que han estado involucradas en el programa Corazón 2000. Y se habla del lince, pero no se han visto ni bocetos, ni diseños, ni hay por ahí en ningún museo perdido algo. No he encontrado nada. Volviendo al Leopard, ¿qué ha supuesto y qué supone? Claro, desarrollar aquí el Leopardo tuvo, yo creo, una misión dual, o se cumplieron dos objetivos. El primero, tener un carro de combate moderno. El Leopardo 2 es un carro de combate muy moderno. Evidentemente está cumpliendo años y ya tenemos que empezar a reformarlo. Pero un carro de combate moderno que es comparable a lo que tiene Alemania, a lo que tiene Francia, a lo que tiene Inglaterra, y es comparable a lo que tiene Estados Unidos. Es decir, eso es muy importante. Desde un punto de vista militar tenemos un carro de combate muy moderno. Lo segundo, la industria, fabricado en España, a pesar de las discusiones que hubo en su momento con Santa Bárbara, etcétera, pero se consiguió desarrollar aquí en tierra nacional. Haberlo desarrollado aquí, eso también es una gran ventaja. Desde 2005 está funcionando y está en la mitad de su vida operativa, te leo. En la mitad, pero ya se está hablando de hay que reemplazarlo. Se supone que va a venir el Leopardo 2E+. Se supone que es por donde vamos. Igual que se ha hecho el Leopard 2A8+, que se está viendo que es lo que está haciendo ahora Alemania, y estamos a la espera del nuevo carro de combate europeo. Se habló del MGS, es decir, el carro de combate principal. Eso no se sabe dónde ha ido. Ahora se está hablando del programa Marte, liderado también por Alemania, y hay, me parece que 15 países europeos, además de Noruega o algo así. Pero esos programas europeos ya sabemos cómo van. De hecho, te quería preguntar, leyendo qué es ese Main Ground Combat System, que hacia dónde iba, qué diferencia tenía con un carro como el Leopard que conocemos y que más o menos nos hacemos idea de lo que tiene. Sí, yo te puedo dar las pinceladas de hacia lo que vamos, ¿no? Hacia lo que vamos es a carros de combate donde cada vez haya menos tripulantes. Ahora, típicamente hay 4 en un carro, en muchos ya, en los nuevos, se está reduciendo a 3. ¿Por qué? Porque el cargador ya no va a estar ahí presente, si tiene cargadores automáticos, ya tendríamos el conductor, el jefe de carro y el tirador. Se está progresando hacia tener carros de combate solamente con 2 tripulantes, el conductor y el jefe de carro. La torre totalmente automatizada. Los tripulantes estarían en la barcaza totalmente protegidos. Por lo tanto, la parte siempre más delicada de un carro, o la parte más expuesta, es la torre. Estarían allí metidos. ¿A qué vamos? Cañones más grandes, como siempre, ya se habla de 130 milímetros, sistemas muy, muy automáticos, todos, muchos sistemas de óptica, sistemas de defensa, que ahora ya sabemos que los drones son una gran amenaza para los carros, pero ahora, evidentemente, con todo tipo de sensores, radares para detectar esos drones y eliminarlos antes de que lleguen. Y en el futuro, seguramente, yo creo lo mismo que está pasando con la aviación, se acabará llegando a carros de combate totalmente autónomos. O como en el FCAS, un carro nodriza de alguna forma y muchos sistemas autónomos guiados desde el carro principal. ¿Te acuerdas seguro de que hablamos de los stealth, de los aviones, en los materiales? Tú que además en el ámbito de la física estás bien preparado, son también muy relevantes aquí, porque cuando uno ve el libro y ve las chapitas que se le ponían, cómo se van incrementando, pero supongo que no será solo cuestión de grosor, será cuestión de tipo de materiales, será cuestión de... Ya hace mucho tiempo los sistemas de defensa reactivos, no sé si os sabéis o te has fijado tú en particular, cuando se ven estos carros, sobre todo los rusos lo llevan una especie de bloquecitos puestos delante, ¿no? Eso es un sistema de defensa reactivo. Cuando va a llegar un proyectil, va a impactar, explosiona antes de que alcance la coraza principal. Por lo tanto, pues evitas todos los impactos de carga hueca, etcétera, etcétera. El sistema Coban, que es muy famoso, que se desarrolló en su momento en Inglaterra, son sistemas multicapa que ya no hace falta tener, son equivalentes, es decir, con un sistema muy deladito de, no sé, 20 milímetros, es equivalente a si tuvieses pues medio metro de coraza. Bueno. Es decir, se avanza mucho, ¿no? Materiales cerámicos, ya cosas que no podemos imaginarnos. Siempre pensamos que lo más duro que va a ser un metal. Pues hay sistemas, hay blindajes cerámicos también que se están desarrollando. En todo eso y en capacidades stealth, como tú dices, de ocultación, de eso también se desarrolla mucho. O sea que evidentemente los materiales
se desarrollan a una velocidad de vértigo. No sé, Raúl, si lo has seguido mucho, pero en este conflicto de Ucrania, ¿qué papel han jugado? Porque los drones han sido protagonistas, pero ¿qué papel han jugado los carros? Al principio se habló mucho de los carros de combate y se empezó a decir lo habitual, ¿no? El carro de combate ya ha llegado a su fin, esto ya no va a haber en el futuro guerras con carros de combate, pero no, se siguen utilizando, pero no de forma masiva, no como la batalla de Kursk que vimos en su momento, ni como la operación Tormenta del Desierto, ni la guerra de Yom Kippur. Esas batallas masivas de blindados yo creo que no van a ocurrir nunca más, pero el carro de combate sigue utilizándose, ¿no? Igual que lo utiliza Israel día a día. Es decir, es algo que no hemos visto esas grandes batallas de carros de combate, pero va a seguir siendo una pieza fundamental. Y precisamente iba a enlazar con algo que quería decir antes, las flotas de carros de combate de los países modernos son muy reducidas. Ahora cualquier país nuestro moderno... Nuestro pico fue en el 80, el número. Nuestro pico fue en el 80 y básicamente en todas las naciones. Ahora tenemos poco más de 300 carros, pero es que Inglaterra tiene 250, Francia tiene 200 y pico, Italia menos, Portugal muy poquitos. Se está reduciendo las flotas, también es que son muy caras y son mucho más complejos los carros de combate. Ahora son sistemas de armas complejos. Un carro de combate ya no es simplemente una chapita con un o algo blindado que lleva algún tipo, un fusil o lleva un cañoncito. Ahora todo es mucho más complejo, ¿no? Destruir un carro también es mucho más complejo. Nos ha quedado tiempo, aunque podemos tocarlo un poquito, para hablar también de esos Pizarro, de esos 8x8 que tanta guerra están dando en el concreto. En el mejor o peor de los sentidos. En el peor de los sentidos, en este caso, me refiero por lo que está costando las entregas, pero eso es otra derivada, ¿no? Porque no es un carro, no es un tanque, pero es un blindado. Son sistemas blindados, entonces son complementos. Evidentemente, cuando un carro de combate avanza, tiene que llevar a la infantería acorazada, suele ir acompañando al carro y van en vehículos blindados. Ese es el papel precisamente de los Pizarro, que tienen un armamento muy pequeño, y el 8x8, que sería un sistema muy flexible, que se pueden fabricar vehículos para zapadores, vehículos para transporte de infantería o pequeños vehículos de combate, vehículos lanzacohete. Es una plataforma al final, como hacen los fabricantes de coches, ¿no? Que utilizan una plataforma y a partir de ahí la versionan. Efectivamente, tienes la barcaza y encima puedes colocar lo que te haga falta. Que quieres poner un lanzacohetes, lo colocas. Que quieres poner un pequeño cañón, una ametralladora o un cañón de 30 milímetros, lo puedes colocar. Que quieres poner una pala o una grúa para hacer vehículos de zapadores, pues también lo puedes hacer. Que quieres tener un vehículo de ambulancia, pues esa es otra de las opciones. En cualquier caso, esa industria que tanto nos costó desarrollar, que en alguna medida hemos conseguido desarrollar, ¿va a seguir fabricando tanques o algo parecido, carros de combate o algo parecido aquí en España? Yo espero que sí. Y cuando se desarrolle el carro europeo, una porción caerá en la industria española, en la industria nacional. Así que yo preveo que sí. Esperemos. La verdad es que es apasionante, aunque solo sea desde el punto de vista de la curiosidad, entender cómo ha evolucionado todo esto. Lo que hemos hecho hablando estos minutos es apenas un detalle de todo lo exhaustivo que contiene este 100 años de unidades acorazadas del Ejército Español, publicado por La Esfera de los Libros. Yo he disfrutado mucho leyéndolo. Tengo que reconocerte, y te lo he hecho fuera de micro, pero también te lo hago aquí, que algunos listados exhaustivos, que supongo que para el apasionado de cómo se organizan las unidades en los ejércitos es interesante. Yo, para sacar preguntas, se me hacía un poco más espeso, pero la parte histórica, la parte de entendimiento, la parte de cómo ha evolucionado todo, es que es apasionante. Está hiperanotado porque aprende uno mucho y se da cuenta, por un lado, de lo difícil que es innovar, por otro lado, de cómo las doctrinas cambian y de cómo incluso las novedades. Y los intereses de cada país van evolucionando también con el tiempo. Entonces hay épocas de tirones, de mucho desarrollo y de parones. Eso también es algo que hay que tener en cuenta. Me parece muy llamativo que no se vieran las potencialidades, las virtudes por parte de muchos, de cómo ha estado en continua evolución su doctrina de uso, y eso nos sirve también para aprender lo que puede pasar en lo moderno, que puede suceder aquí. Pero ya lo saben, si les gusta mínimamente aprender, y en concreto los carros de combate, 100 años de unidades acorazadas del Ejército Español, Bestias de Acero, de Raúl José Martín Palma, no se lo pueden perder, porque yo al menos lo he disfrutado mucho. Raúl, un placer como siempre hablar contigo. Encantado, y muchas gracias, porque cada libro que traigo te lo lees, lo exprimes, te lo aprendes, y las preguntas que haces tienen mucho sentido, tienen mucha profundidad. Da mucho gusto, y si a alguien le gusta, se lo recomiendo. Sean felices, pasen buena tarde, no hay tiempo para más. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana.
Analizar la bolsa al milímetro es muy importante, pero no deja de ser el 5% del mercado. Si quieres llegar al otro 95%, la respuesta está en el private equity y la herramienta es Crescenta. Completa tu visión, diversifica tu cartera e invierte como imaginas en crescenta.com. La inversión tiene riesgos. Más información en crescenta.com/condiciones. El calculable valor del arte. Disfrute del curso de verano organizado por la Fundación Amigos del Museo del Prado y la Universidad Complutense de Madrid entre los días 30 de junio y 2 de julio. Más información en amigosmuseoprado.org con la colaboración de la Fundación ACS. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía.